Muy buenos días, muy buenos días. Como ven ustedes, aquí tenemos un debate interno sobre asuntos internacionales. Pero justamente yo quería iniciar con eso, que no nos va a ocupar más de 5 o 6 minutos, porque es noticia del mundo. Fíjense que hay un presidente del gobierno que le dijo a su pueblo: voy a suspender la agenda pública durante 5 días porque quiero reflexionar si vale la pena seguir siendo presidente del gobierno. Entonces todo el mundo dijo: va a renunciar el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Pero qué alegó Pedro Sánchez? Paralizó toda la agenda pública del gobierno español porque el hombre iba a reflexionar si merecía la pena seguir siendo presidente, porque viene España, viene una organización y le denuncia en el Poder Judicial, en el circuito judicial, a su esposa Begoña Gómez por supuestamente traficar con influencias desde el poder, valerse de que es la esposa del presidente del gobierno para beneficiar a amigos de ella. Miren, de hecho, y esto nadie me lo puede rebatir, esa línea Air Europa que viene aquí fue rescatada, fue financiada con dineros públicos del gobierno de España. ¿Y quién se supone intercedió ante el presidente y luego el Consejo de Ministros? La mujer de Pedro Sánchez, Begoña López. Entonces dice él: está la derecha mediática, la ultraderecha, haciéndome trizas, despedazándome a mi mujer. Porque ese día que el hombre anuncia que va a suspender las labores públicas por 5 días para ir a reflexionar a su casa sobre si quiere seguir siendo presidente, que consta, hoy vencieron los 5 días y hoy dijo que no, que viene con las pilas más cargadas. Ese día un juez de Madrid aceptó la denuncia de este grupo Manos Limpias sobre las supuestas irregularidades de Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Entonces Europa, más que admirada, está asombrada que un presidente de un gobierno se tome 5 días, paralice la actividad pública de una nación como España, 5 días, de una nación en Europa, 5 días porque va a ir a reflexionar si sigue o no en el gobierno. Pero a este hombre, a Pedro, le captaron, y se lo dice alguien que por tiempo fue admirador del Partido Socialista Obrero Español. Pero a mí estos comportamientos de liderazgo de izquierda, yo como ciudadano del mundo, a mí me caen mal, se los digo con toda franqueza. Y Europa sorprendida, todos los medios de izquierda, de centro, de derecha de Europa. The Economist dice, el dramático presidente de España, así lo tituló The Economist. The Economist lo leen derechistas, izquierdistas, porque es un periódico de referencia económica mundial. El dramático presidente del gobierno de España. Quiero tanto a mi mujer, que no es malo querer a la mujer, pero el argumento, y entonces esto está afectándola. Por eso me voy a dar el espacio de 5 días de paralizar la administración pública, de suspender mi agenda para reflexionar si quiero seguir o no. Bueno, luego le encontraron el puntito. El hombre quería recomponerse ante el Partido Socialista Obrero Español. Empiezan todos los militantes, simpatizantes y activistas del PSOE de toda España: no te vayas, Pedro, no te vayas, Pedro. Empiezan los ministros: no te vayas, Pedro, no te vayas, Pedro. Empiezan algunos presidentes, entre ellos los del Grupo de Puebla, Lula, Petro, desde América Latina: no te vayas, Pedro. Pero a mí el sentimiento que me queda es que ahora cualquier presidente de izquierda o de derecha, imagínense que Pepe Lobo hubiese renunciado en su momento, me están atacando mucho a mi, ¿cómo es que le llamaba? A mi Rosita. Entonces, permítanme irme una semana a analizar la actitud de los medios por atacarme a mi Rosita. Esos medios de izquierda le están destruyendo la vida de mi Rosita. Y los de derecha se confabulan destruyéndole la imagen a mi Rosita y a mí. Por favor, hay que ser serios. Porque la figura de la primera dama es una invención de Estados Unidos. En Europa las mujeres, o los maridos o las esposas
de los que gobiernan, que son primeros ministros porque son regímenes parlamentarios, no tienen ninguna figuración política. ¿Cuándo vieron ustedes el esposo de la canciller alemana? De la Thatcher. O de la Thatcher, nunca. Solo O se le vio con ella comprando productos básicos en los supermercados. Nada más. Ahí es donde se le De miró. la Merkel. Físico. O para un ponerlo, físico alemán. para ponerlo de los maridos también, ¿verdad? Pero no figuran más que en ciertos actos protocolarios y no tienen ninguna cosa a su cargo. No forman parte. No existe la figura de la primera dama, porque la figura de la primera dama lo consideran ellos como algo denigrante para las demás mujeres, como que son de segunda categoría, ¿verdad? Yo me acuerdo aquí que cuando estaba Elvin de vicepresidente y ya dejó las funciones, me dice un militar que me estaba diciendo del carro que usaba ella. ¿Fue vicepresidente? Sí, que me dijo, exactamente, sí. Pero me dice, es que este era el carro que usaba la media dama, me dice. Porque había una primera dama. Y es el que te para él asignaron la a vos. otra era media dama. Entonces, ¿se imaginan esa figura? Allá en Europa eso Sí. no. Bueno, entonces, este periódico digital es el que reveló y se mantuvo al frente de la investigación en torno a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Y hoy está titulando El Confidencial. Saco El Confidencial porque es el que ha llevado la bandera en la investigación. Además de aquí se inspiró David Romero Elner para el periódico digital que él crió aquí en Honduras, el digital, El Confidencial. Sánchez se queda al frente del gobierno y pide a la mayoría social que abra paso a la limpieza. Y miren estos otros titulares. Astuto superviviente, así recogen los medios internacionales la decisión de Pedro Sánchez. No hay honor que justifique el sufrimiento injusto. Ya los rusos tuvieron su Pedro, España hoy tiene también. La investigación del Confidencial sobre su mujer, este es Begoña López, miren. Este es Begoña López. Bueno, si es que la investigan porque imparte clases en la Complutense y no tiene título. Y se supone que hubo tráfico de influencias ahí para que imparta clases en la Complutense. Y no importa si es de un partido de izquierda o de derecha, pero España se supone que ya es nación de primer mundo. Entonces, esta nación de primer mundo muchas veces se vuelve el hazmerreír de Europa con las actitudes de algunos de sus liderazgos políticos. Bueno, y Mariano Rajoy, el día que prácticamente no obtuvo el voto de confianza del Congreso español, se fue para un restaurante con los líderes del PPI, salió bolo como a las 6 de la tarde. Uno dice, ¿por qué América Latina es así? Y algunas veces yo digo que tiene que ver mucho con el gen de los españoles, genes doctora. nos delatan. Se los digo Los con genes toda nos delatan. franqueza. Renato, ¿y los norteamericanos cómo son hoy? Con Trump como con 20 juicios de candidato presidencial. ¿De qué se asusta? Es cierto. Y que hace Es ridículo cierto. Ahora absoluto. pareciera que Pedro Sánchez leyó El otoño del patriarca. ¿No? ¿Recuerda el otoño? Indudablemente que Pedro Sánchez es un gobernante Es astuto. audaz. Astuto. Acuérdense que Astuto. la primera vez teniendo el PSOE en desventaja total, se lo estaba hasta comiendo Podemos, hace caer por un error al gobierno conservador y sube al poder con una alianza que nadie esperaba. La segunda la gana fuerte y la tercera, que es hace poco, la pierde, no por mucho, pero la pierde, y entonces recurre a alianzas con los líderes de las autonómicas, de las nacionalidades vasca, catalana, no sé si los canarios y los gallegos, no sé si entraron. No. Los gallegos Galicia no, ¿verdad? Galicia no. Galicia no entró. La Galicia es más PP, pero porque de ahí era Franco. Entonces, yo creo que estamos viendo un político con una audacia tremenda que sobrevive a todo y que se mantiene en el poder, ¿verdad? Pero Y con una oposición también torpe. ¿Va? Sí. yo me iría más profundamente a analizar a Pedro Sánchez. Es decir, es un hombre sin escrúpulos. Pedro negocia, porque le faltaban 7 votos para ser investido presidente del gobierno de España, porque el PSOE no ganó las elecciones, en mayoría de votos las ganó el partido de derecha, El PP. el PP, pero no pudo conformar
las mayorías que necesita en el Parlamento para ser investido presidente del gobierno. Y sí lo hizo Pedro Sánchez, aunque no haya ganado las elecciones. ¿Cómo lo hizo? Empieza a negociar con los partidos socialistas catalanes que quieren partir a España, que quieren separarse de España. Y empieza a negociar con un hombre que hasta ese momento estaba imputado por un delito gravísimo en la unidad de España y estaba ya metido y que no era en Bruselas. Socialistas, nacionalistas de derecha también negoció. Sí, son derechos. No, correcto, pero No solo con los socialistas. no, es que yo no estoy Con los diciendo. nacionalistas Yo no de los- estoy diciendo que negoció con los socialistas catalanes, negoció con los partidos separatistas de España. ¿Sí? Ahora, Y- Renato, hay y otra- negoció con los partidos, con Bildu y con otros partidos de Así es. Euskadi, que bueno, ustedes saben que. Ahora, Renato, recuerda que el apoyo inmediato de Ok. Abascal evitó que cualquier otro partido pudiera negociar con el PP. No, es que la derecha se partió. Esa división de la derecha les truncó el objetivo de convertirse en gobierno de España. Bueno, dejemos esto ahí, pasemos a lo nuestro porque. Pero aquí el Congreso se ha dado vacaciones. ¿Cuántos meses se ha dado vacaciones? Desde que empezó, Y no han vuelto reflexivos. desde que empezó esta de vacaciones, Miren, Pedro Sánchez volvió yo reflexivo. voy a presentar a mis invitados. Ya han escuchado ustedes a Julio Navarro, ¿Qué gusto? a Nexer Mejía. Nexer, bienvenido. Gracias, Buenos días, Renato. Nexer. Muchas gracias. Nexer es diputado. La doctora Suyapa Figueroa también es diputada. Bienvenida, doctora. gracias Renato. El abogado Luis Romero, que es un constitucionalista, no es diputado, pero dice que lo quiere ser en la próxima, no sé a través de qué partido. No, todavía no. Todavía no. Todavía Abogado, no, muy bien. todavía no es momento de trabajar. Aristides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ahora convertido en Consejo Nacional Electoral, y también otro diputado, Yossi Toscano. Bienvenido, Buenos Yossi. días, gracias. Bueno, miren, tenemos ya el BO, la noticia corta. Ok, comencemos entonces. Es que Julieta Castellanos, después de la decisión el jueves de Luis Redondo, dice que Luis tiene problemas psicológicos. Sí, escuchémosla. Escuchémosla. Bueno, la sociología es pariente de la Que el psicología. diputado Luis Redondo crea que puede hacer eso y que no pase nada. Y porque no es la primera vez que él actúa de manera arbitraria, de manera autoritaria y atropellando la institucionalidad. Nos han contado que cuando llegan visitas lo anuncian como que entra un rey a la oficina. Va a entrar su excelencia, el señor tal. Yo creo que eso es una cuestión ya de problemas, digamos, psicológicos, que creen que tener un cargo los hace sentirse por encima de los demás. Bueno, es lo que dice Julieta Castellanos. Y tengo que le dijeran rectora magnífica. De veras. Recuerda que Y era yo- la tradición en la Y si universidad. usted lo dice porque conoce porque No, claro. estaba ahí en la Universidad Autónoma. Sí, sí. Nunca permitió Julieta eso, de Que rectora le magnífica. dijeran magnífica. Y era partidario de Julieta. Era rectora. Bueno, ¿no? pues, Con Augusto Aguilar. Julieta Sí, sí. cree que Luis tiene problemas psicológicos. Y nosotros tenemos dos preguntas formuladas para usted hoy. Puede enriquecer este diálogo respondiendo a cualquiera de las dos que en este momento va a socializar Luz Madrid. ¿Con cuál comienzas, Luz? Sí, muy buenos días. En pantalla la primera pregunta. Recuerde, usted puede opinar para enriquecer el debate de esta mañana. La primera pregunta. ¿Comparte usted el criterio de la exrectora Julieta Castellanos que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tiene problemas psicológicos? Bueno, vamos a la Comparta otra, a vamos a la través otra, del vamos a la WhatsApp otra. y vamos a ver la segunda pregunta en pantalla. ¿Le asiste o no la razón a Luis Redondo cuando invoca los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y los artículos 1 y 22, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica para no dar trámite a la renuncia de Salvador Nasralla? Recuerde que hay diferentes medios para compartir lo que usted opina a través del WhatsApp y a través de cada red social. Frente a Frente HN. Esas son las dos preguntas. Este fue el mensaje que envió Redondo. Me valgo de Diario La Tribuna, lo saqué de Diario La Tribuna y dice así:
un mensaje de Luis Redondo en Ex. En uso de mis facultades constitucionales establecidas en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y de los artículos 1 y 22, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esa solicitud que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución. ¿Cuál solicitud? La de Narrala para que el Congreso le acepte la renuncia como designado presidencial. Y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles, y no voy a someter a los congresistas a una acción que acarrea responsabilidad que no prescribe. Ese es el mensaje del análisis jurídico amplio que le redactó René Adán Tomé a Luis Redondo, y que arguyó Luis Redondo en la sesión del jueves para decir no puedo darle trámite a esa renuncia de Narrala. De ahí la pregunta que formulamos para que usted enriquezca este programa. Comienzo con la diputada Suyapa Núñez. ¿Le asiste la razón? ¿Le asiste el conocimiento, la argumentación jurídica, Redondo, para no haber sometido esta renuncia a debate del Pleno? No, definitivamente es muy distinto lo que él cree como persona, y él dice no puedo, sí puede y tiene la obligación de cumplir con los preceptos que manda la ley. Toda situación que va dirigida al Congreso Nacional debe discutirse en el Pleno del Congreso Nacional, y él tenía la obligación de someter esa solicitud al Congreso Nacional, como se hizo las anteriores solicitudes de permiso o de retiro de renuncia de algún cargo, como en efecto sucedió con la ministra Rixi Moncada, que aunque no tienen la misma función, sin embargo, todo debió haberse sometido al Congreso Nacional. Por tanto, no existen excusas para no cumplir con la ley, y él definitivamente abusó del poder que tiene para hacer lo que ha hecho. Pudiera volver a retomar el tema y someterlo a discusión en la próxima sesión del Congreso Nacional. Eso aliviaría la carga que tiene en este momento. Sin embargo, contestando y haciendo un poco de reseña de lo que dice la exrectora Julieta Castellanos, hay una psicopatía del poder, indudablemente. Eso es un trastorno ya bien conocido. Un maestro de psiquiatría nos decía que hay personas que solo es que hay que quitarle la cuñita y ya vienen cuesta abajo. Entonces, el tener un poder no es para cualquier persona. El poder transforma indudablemente y saca de algunas personas muchas veces ese tipo de situaciones y de acciones que hemos visto en una persona que tenía un discurso anticorrupción, que antes eran sus palabras, pero ahora que sus hechos se convierten en una situación totalmente contraria a lo que él tanto alegó. Por ejemplo, lo anómalo que había sido el Congreso anterior, lo abusivo que había sido el Congreso anterior, convirtiendo este Congreso realmente en lo mismo, en un Congreso con las mismas conductas inapropiadas, ilegítimas y verdaderamente vergonzosas, que nos llevan a pensar que este ha sido el peor Congreso en la historia de nuestro país. Y yo me atrevería a decir que es correcto, que esa aseveración es correcta. Hemos estado en parálisis, pero decía, de vacaciones ha estado este Congreso. ¿Qué cosa se ha propuesto realmente a la cual se le haya dado trámite, que era importante para el país? ¿Qué cosa se ha hecho dentro del Congreso Nacional realmente para rescatar la institucionalidad y todo lo que habíamos perdido y lo que dijimos incluso en las calles que íbamos a recuperar, y que lejos de recuperarlo estamos cayendo todavía más abajo en la pérdida de institucionalidad? La diputada Suyapa Figueroa amplió la respuesta al definir a Luis Redondo como un psicópata. ¿Y qué es la psicopatía? Pues es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto,
remordimientos y empatía como por seducción, manipulación y utilización del otro. Escucho a un constitucionalista, Luis Romero, ¿le asiste la razón jurídica y los artículos que invocó de la Constitución y de la Ley Orgánica a Luis Redondo para no darle trámite a la renuncia de Narrala? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Definitivamente no le asiste. Debe llamar poderosamente la atención al pueblo hondureño, que el mismo se hace fundamento en el artículo 321 de la Constitución de la República, el cual establece que nadie tiene más atribuciones que las ya expresamente establecidas en la ley y la Constitución, ¿verdad? Ese es uno de los ejes centrales para poder establecer esto. Sin embargo, cuando vamos tanto a la Constitución como a la ley del Congreso Nacional, nos vamos a dar cuenta que dentro de las funciones que tiene el presidente del Congreso Nacional, en ningún momento está el poder realizar un análisis técnico jurídico. Esto viene a alterar toda la dinámica operativa del Congreso Nacional. Hemos podido ver en este análisis, que de jurídico tiene poco, que esboza lo que es ya la pérdida de la vergüenza respecto a lo que puede pensar el pueblo. Creo que los políticos de antes tenían de una u otra forma más pudor. También permite poder establecer un completo irrespeto a las leyes, porque creemos que en un Estado de Derecho es inconcebible, ¿verdad?, que se actúe de forma tan descarada, ¿verdad?, que ya estamos claros y he podido darle seguimiento a las opiniones de diversas personas en todos estos días y no he encontrado una opinión que sustente o que esté de acuerdo con esta opinión vertida por el señor Redondo. Y por otro lado también podemos ver cómo se puede develar una absoluta soberbia, ¿verdad? Es más, no solo se limita en su opinión a pronunciarse sobre las funciones del Congreso Nacional, sino que va más allá y llega hasta el Consejo Nacional Electoral, adelantándose a algo que ni siquiera le compete a él, ¿verdad?, como presidente del Congreso Por Nacional. eso tenemos a un miembro actual del Consejo Nacional Electoral, al presidente del organismo que antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral y que ahora es Consejo Nacional. Me estoy refiriendo a Julio Navarro, consejero actual, y Aristide Mejía, que fue miembro del tribunal. Nexer Mejía es un diputado de Libre. Y yo sé que en Libre hay opiniones encontradas en la misma bancada. Unos que le han pedido, le han presionado a Luis Redondo para que acepte la renuncia de Narrala y otros que no. No sé cuál es la opinión de él a la pregunta que formulamos. ¿Se sustenta correctamente en esos artículos que cita de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Luis Redondo o no, diputado Nexer? Buen día, Renato, pueblo hondureño. Sí es importante aclarar que el Partido Libertad Refundación, el día martes pasado tuvimos una reunión con nuestro coordinador. Yo mandé la fotografía a Carlos Andino, pues si la pueden presentar. Correcto. Y en esa reunión nosotros discutimos si aceptábamos o no la renuncia de Salvador Narrala. Ahí aparece la fotografía. Si usted observa a todos los diputados presentes y quien toma la fotografía es el coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, todos votamos a favor de aceptar la renuncia de Salvador Narrala. Ahora, para bien o para mal, es importante destacar que en la historia de los congresos nacionales, con una ley tan presidencialista, es hasta ahora que un presidente argumenta cuando deniega o no una solicitud, en este caso la de la renuncia de Salvador Narrala, con una argumentación contra una tesis que es desarrollada por Salvador Narrala al presentar su renuncia, donde estipula la causal en teoría justificada, que es la necesidad de participar en la próxima elección del hemiciclo, ¿verdad? Perdón, de la presidencia de la República. Que renuncia porque él buscará la presidencia. Él busca de la República. La presidencia de la República. Y es la tesis. La contratesis o la antítesis es la que presenta el presidente Luis Redondo. Y hace la argumentación, tanto la que se encuentra en las redes sociales, como la que él ha hecho en las diferentes comparecencias. Ahora, lo bonito de esto
Y lo bonito de estar en un Estado de Derecho es que se pueden agotar todas las instancias para poder hacer. Ahora, ¿qué corresponde? Ahora corresponde solicitarle al último intérprete de la Constitución de la República, que es la Sala de la Constitucional, que Salvador presente un recurso de amparo, como lo dice la Ley de Justicia Constitucional, que tiene 60 días, y que sea la Sala de la Constitucional la que diga si tiene razón el presidente Luis Redondo o si tiene razón Salvador Narrala, y que obligue a uno u otro a aceptar la decisión, interpretando la Constitución de la República. Entonces, aquí la Sala nos va a dar la síntesis de la tesis y la antitesis que ha sido presentada por ambas partes. Eso hay que admirarle y agradecerle al presidente que pueda dar. Antes los presidentes del Congreso le decían no y no, porque es presidencialista y no daban ninguna justificación. Entonces, en este sentido, si nosotros nos vamos al marco histórico, y aquí el que es importante que esté un constitucionalista, pero si nos vamos al marco histórico de por qué el constituyente en 1981 crea toda la estructura de la norma jurídica, de la norma constitucional, evitando una reelección, porque en el pasado teníamos gobiernos, pues un Carías Andino que estuvo 16 años en el poder, y los golpes de Estado sucesivos que se dieron los militares para poder continuar en el poder. El constituyente en su espíritu, Renato, de crear la nueva norma constitucional, la nueva Carta Magna, evita bajo cualquier término que se pueda realizar una reelección ilegal, porque la Constitución no lo prohíbe, y establece cada uno de los parámetros, desde el artículo 3 con la insurrección, el artículo 4 con la alternabilidad del poder, de ahí nos vamos al artículo 40 donde dice los deberes del ciudadano, y en el numeral 3 se establece claramente que el ciudadano puede, que ostente un cargo de elección popular, puede renunciar con causa justificada. No hay ninguna parte en la ley que diga cuál es una causa justificada o no, pero no es permitido porque también el artículo 236 de la Constitución de la República establece de que la presidencia de la República y los designados son electos de manera única y conjunta en un solo voto. Y el hondureño, cuando fue a votar a las elecciones del 2021, aparecía la foto de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y abajo la foto de los 3 designados presidenciales. Y esto nos remite, y hay que hacer un análisis también, de que el artículo 240 ya dice quiénes son los que se les prohíbe poder participar en la reelección presidencial. Y no es que solo analizar el articulado de manera individual, porque si usted interpreta un artículo cuando ha sido una construcción sistemática para proteger este tipo de cosas en un futuro por parte del constituyente, también el artículo 374 ya nos dice cuáles son los artículos pétreos o irreformables. O sea, la característica principal de un artículo pétreo es la irreformabilidad. Y en el texto original de la Constitución de la República, en el artículo 235, establecía que el ejercicio de la presidencia de la República recae en el presidente de la República y sus 3 designados presidenciales. Que surgió una reforma en el 2008 y otra reforma en el 2011, esto no constituye de que sea una reforma válida, porque ya el mismo constituyente dejó en el artículo 374 que bajo ningún caso, y mire que aquí tengo la Constitución de la República, aquí tengo la Constitución de la República, y dice que no podrán reformarse en ningún caso. El artículo anterior, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, la prohibición para ser nuevamente presidente, y al final dice, y el referente a que no nos puede ser presidentes de la República en el periodo subsiguiente. O sea, aquí hay todo un andamiaje jurídico que se relaciona un artículo con otro y que nos dice que no es posible reformar ningún artículo. Por eso es de que Elvin Santos logra inscribirse por medio de un recurso de amparo, porque se reformó la figura de designados presidenciales cuando la Constitución dice que bajo ningún caso se puede, y él renuncia bajo la figura de vicepresidente, que no le permitía a la Constitución reformar esto, y por ese tecnicismo jurídico se le declara con lugar el recurso de amparo a Elvin Santos y puede él participar en la elección. Entonces hay que aclarar eso, de que porque congresos anteriores hayan aceptado renuncias de Elvin ilegal, una renuncia de Samuel Reyes ilegal, o porque otros gobiernos
saquearon el Seguro Social, se robaron los fondos públicos, privatizaron los fondos por medio de fideicomiso, no significa que yo tengo que hacerlo. Nexer, ya esta pregunta o esta reflexión es atrevimiento personal, pero estoy en el derecho de atreverme siempre y cuando respete el criterio de los demás y no tenga que calumniar, injuriar o difamar a nadie. A mí me da la impresión, porque esto que ha dicho el diputado Nexer les da pie a ustedes para debatir profundamente esta temática. Hay un montón de insumos que debatirlos y eso es bueno, pero la primera impresión que siento es que todos los diputados de Libre junto a Mel, que no es diputado, levantaron la mano, sí, que renuncie Narrala, pero en el fondo facilitaron toda la argumentación a René Adán Tomé y a Luis Redondo. Invoca esto, decía esto, porque hay una premisa en el país que dicen que aún y con que es un hombre errático que se ha desgastado, todavía le mete miedo a Libre en un eventual escenario político electoral. Pero ya vamos contigo porque me quedó la impresión que dijeron, sí, votemos por la renuncia de Narrala, pero en el fondo, mira Luis, decí todo esto, porque hay algunos argumentos suyos que no dejan de generar en uno alguna reflexión, si tienen o no la razón, pero de eso se trata el debate. Julio, ¿puede renunciar Salvador Narrala, un miembro del Consejo Nacional Electoral? Renato, yo como miembro de un organismo electoral que a posteriori puede tratar problemas de ese tipo, ya en septiembre no va a estar usted ahí. No puedo pronunciarme si es pertinente o no el documento que el designado presidencial ha presentado. Yo quiero decirle que el Consejo Nacional Electoral solo toma en cuenta las renuncias de las ligas menores, o sea, diputados, regidores, alcaldes, y no contempla los cargos de designados y presidentes. Renato, compañero, pero tomando en cuenta la problemática que se ha venido desarrollando en nuestro país, de que cualquier problemita lo convertimos en conflicto, y afortunadamente lo convertimos en conflicto y lo resolvemos. ¿Cuándo han habido más conflictos políticos? Ahora que hay un nuevo gobierno de un partido distinto. Y eso debemos de entenderlo, porque antes había mayor entendimiento entre dos partidos. Y véale el número. ¿Hubo problemas aquí con la elección de la presidencia de la directiva del Congreso? Sí. ¿Cuántos foros hubo aquí, Renato? ¿Se resolvió o no? ¿Hubo problemas con la aprobación del presupuesto general de la República? Sí. ¿Se resolvió? También. ¿Hubo problemas con la elección de la Corte Suprema de Justicia? También. ¿Cuántos foros hubo sobre eso? ¿En qué terminó? Que hubo corte. ¿Hubo problemas con la elección del fiscal? Discusiones terribles. ¿En qué terminó? Se resolvió. ¿Hubo problemas con la elección de los otros cargos que le tocan al Congreso? También. Mucho debate, mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Se resolvió. El último conflicto interno en la Corte Suprema, ¿en qué terminó? En unanimidad. Así va a terminar esto. Resolviéndose, a ver. Pero la clase política que hay ahora se entretiene en todas estas cosas para no poner su acento en los problemas fundamentales que las instancias del Estado deberían de buscar resolver. Entonces yo sobre pertinencia o no de la solicitud del designado presidencial no puedo opinar. Previendo este escenario de que el amigo Julio Navarro me saliera por la tangente ante la pregunta, nos trajimos a un expresidente del Consejo Nacional Electoral. Y él no tiene por qué argumentar que es miembro activo, porque no lo es y que no puede responder. La pregunta es clara. Yo sé que Aristides es muy estudioso de las leyes. ¿Puede o no renunciar Salvador Narrala? De acuerdo a la Constitución, él está en perfecto derecho de presentar su renuncia y lo dice porque una de las funciones del Congreso es juramentar al presidente que acaba de ser electo y a los designados, asimismo recibirle su renuncia. Yo creo que este problema es más de orden político, porque siempre acuérdese que lo jurídico y lo político, aunque pareciera que van en paralelo, en el fondo lo jurídico muchas veces está supeditado a lo político. Recurro a lo que siempre digo, a lo que dice Oriou, lo constitucional
todo el Estado de Derecho, no es más que el cuadro, el marco jurídico de los fenómenos políticos. Cuando hay un golpe de Estado, cuando hay una revolución, se cambia todo y se le hace un nuevo marco jurídico a la nueva realidad. Y así lo han ido haciendo en todos los países. No quiere decir esto que debemos estar violando la Constitución constantemente, porque un Estado de Derecho que quiere presentarse como un país estable para las inversiones y para todo debe mantener la legalidad. Dicho esto, yo opino que el problema no radica en ese aspecto jurídico, es decir, presidente de Congreso tiene derecho a mandarse a hacer un dictamen jurídico para una opinión de él, pero no puede impedir una discusión de todos los diputados sobre el tema. Ahora, los diputados podrían recurrir también a nombrar una comisión para analizar el tema desde el punto de vista jurídico. Pero como es político el problema, ¿y cuál es ese problema? Y es que Narrala fue electo por esa cantidad de votos que se mencionó y él juró ante la República cumplir una función, igual la presidenta. La República no es un juego, no es que un día yo me juramento y después me entro en desacuerdo. Y yo ya cuando estoy en una función republicana, sobre todo de elección popular como esa, tengo que responder a la República, a los ciudadanos de Honduras, a la nación. Ya no soy de un partido en ese momento. Entonces, si yo voy a interponer mi renuncia, tiene que ser con una justificación importante de peso. Por eso los diputados tienen sobre sus espaldas una decisión republicana de aceptársela o no aceptársela. Pueden no aceptársela y es perfectamente legal. Porque cuando él renuncia, él tendría que haber expuesto un problema, a mi juicio, mayor que ese, no una ambición política. Ahora, como si fuera un juego, voy 6 meses a este cargo, pero ahora quiero ir a otra cosa, renuncio y tal. Tras eso hay otro montón de consideraciones políticas. ¿Cuál es el efecto político si le aceptaran esa renuncia? Porque usted habló de que Narrala mantiene algún grado de popularidad, lo cual yo creo que es cierto. Narrala no él, pero alguien ligado a Narrala dijo que quería entrar al Partido Liberal. Generó allá una tormenta también porque el Partido Liberal es muy tradicional, es abierto a que todo el mundo entre. Nosotros somos abiertos, hay que adaptar la doctrina, pero muchos salieron diciendo que allá tenía que aceptar primero lo que dicen los estatutos, tener una militancia, adoptar la ideología, etc. ¿Qué otra consideración hay? Que si no entra ahí, como él estuvo encabezando el BOC, y el BOC era más que todo el Partido Nacional, entonces que tal vez va a ir a engrosar al Partido Nacional. Entonces, ese es lo que hay en el trasfondo político, porque en realidad a Libre, en la situación en que está, que es un partido de izquierda, está en el poder, lo que le conviene es dividir más a toda la oposición, al centro, a la derecha y a la extrema derecha, que si hubiera extrema derecha en el país. Entonces, si Narrala saliera para trabajar con su partidito, que no ha crecido, el PSH, que no tiene estructura nacional, porque Narrala es él es el que tiene la popularidad, no el partido, y viniera a ser un tercero candidato, ahí sí le conviene a Libre. Pero como no se sabe qué va a hacer, si se va a ir al Partido Nacional o va a intentar entrar al Partido Liberal, entonces esa duda me parece que explica en gran parte el juego político al que usted estaba haciendo. Correcto, claro que así lo entendimos, sí. Así entendimos. Levantando la mano, sí, que le acepten la renuncia, pero en el fondo... Pero allá... Bueno, miren, yo estoy convencido de algo. Buena parte de los aquí presentes, aunque no hemos escuchado a Yossi, creen que eso de arrogarse el derecho, yo pienso primero que los diputados, y antes que los diputados emitan su voto, si están o no de acuerdo con esto, yo mejor me arriesgo y digo, no se puede someter a debate la renuncia de este señor porque
es caer en un acto inconstitucional y entonces yo protejo al resto de la manada 127 para que no cometan ese error. Y entonces yo asumo la responsabilidad y digo que no. Yo entiendo que eso es inconstitucional. Ahora, puntito clave en el programa, porque no es al primero que se lo escucho, ni a Luis Redondo se lo he escuchado, al menos a una persona que disiente totalmente de Luis Redondo. La causa que invocó Redondo para renunciar. Salvador. Perdón, Salvador Narrala. La causa que invocó Salvador Narrala para renunciar. Dicen que fue un error. Haber invocado que renuncia porque aspira a volver a la presidencia de la República. Y aquí me estoy acordando, doctora, y este es puntito clave, por aquí va a venir el debate. Adolfo Suárez fue el primer presidente del gobierno de España después de Franco. Y Adolfo renunció a la presidencia del gobierno de España. ¿Y saben por qué renunció a la presidencia del gobierno de España? Porque toda Europa sabía que los militares le iban a dar golpe y de hecho hubo una tentativa. Hubo un coronel que se metió al Congreso español, le hizo un montón de disparos. Tejero. Tejero. Y el rey se fue a meter y dijo, aquí hemos recuperado la democracia y seguiremos con la democracia. Adolfo Suárez, viendo la posibilidad de que los militares concretaran en ese momento un golpe de Estado, interpuso la renuncia. El único presidente en la historia democrática reciente de España. Para salvar Claro. la democracia. Entonces, este es el punto del debate ahora. ¿Cometió un error o no Salvador Narrala al invocar que su renuncia es simplemente porque aspira a ser presidente de la República? ¿Qué piensa Yossi? Bien. Primero, el señor Julio Navarro hizo un breve resumen de las trampas o de los alegatos que ha habido en este gobierno en el Congreso Nacional, en el que al final pues nos pusimos de acuerdo, por así decirlo, y terminó la crisis y avanzamos. En todos los escenarios que usted manifestó, habían opiniones jurídicas en las que gran parte de abogados estaban a favor y gran parte en contra. Y en este foro, y Renato es un periodista con décadas de experiencia, hubieron debates de miles de opiniones jurídicas. Pero como decía el abogado Romero al inicio de su participación, la actual opinión jurídica de la que estamos debatiendo, por unanimidad de los abogados de Honduras, de los analistas políticos de Honduras, es la opinión jurídica más ridícula en la historia de Honduras. Acá estamos de acuerdo, abogados de izquierda, de derecha, de centro, sin partido político, en que es la opinión jurídica más ridícula. ¿Cuánto pagaron? Y no es ningún delito. Aquí hay un abogado, yo le pido una opinión jurídica y él me cobra por sus honorarios. ¿Cuánto le pagaron a este abogado para que hiciera esa opinión jurídica? Y ahora esa opinión jurídica, ¿cuánto le va a costar al pueblo hondureño? Porque lo que nos lleva a Libertad y Refundación es de crisis en crisis, y ya el señor Julio Navarro hizo un breve resumen. Pero en esta crisis a la que nos están llevando, porque es el ADN de su gobierno, crisis ante una ola de violencia que hay en Honduras, de una sociedad que se está matando, que no tolera ni el pito de un carro en un tráfico, la solución de Libertad y Refundación es llevarnos a otra crisis. Y en este caso, la crisis no tiene sustento jurídico más que, repito y subrayo, para los estudiantes de Derecho y por favor para todos los docentes de las facultades de Derecho de todas las universidades en Honduras. Por favor, la opinión jurídica que emitió Libertad y Refundación para no aceptar la renuncia de Salvador Narrala, enséñenla en todas las clases, desde introducción al estudio del derecho, teoría general del Estado. Esa opinión jurídica debe enseñarse como un arma jurídica que jamás un abogado debe de utilizar, porque esa opinión jurídica contraviene absolutamente toda la doctrina jurídica, indistintamente de la posición política que ya también el estimado Arístides ha desarrollado claramente. Es un problema político.
Ahora, es vergonzoso, y vamos a leerlo rápidamente en base a la Constitución. Artículo 80, que lo citó Salvador Nasralla en su renuncia. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular, en el caso que a él le ocupa, o general, y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. Pronta respuesta. La renuncia la presentó ante el Congreso Nacional y la respuesta que le dio fue en nombre de un diputado, no en nombre del Congreso Nacional. Y yo lamento que el abogado Netzer, que sabe que respeto mucho, me venga a decir a mí que Salvador tiene que ir a la Corte. No. La pronta respuesta de este artículo constitucional la tiene que dar el Pleno. Y el Pleno no es un presidente con una opinión jurídica. Entonces, yo como diputado, y aquí tenemos 2 diputados más, no puedo permitir que se violente mi derecho. Esto no tiene que ver con Salvador Nasralla, ni con la renuncia de Salvador, tiene que ver con mi derecho constitucional de, como diputado, aprobar o no un documento. Entonces, lo primero que hizo Libertad y Refundación es violentar el derecho de 127 diputados, inclusive los de ellos mismos como bancada. De tal manera que la foto que presentó el diputado Netzer solo nos demuestra que ellos son cómplices de la opinión jurídica más ridícula en la historia de Honduras, porque nos acaba de decir él que el proceso es que vayamos a la Corte. Entonces, como diputado... la ley, no lo digo yo. No, eso lo dijo el diputado Netzer. Ahora vámonos rápidamente, Constitución, porque aquí, si nos vamos a perder el tiempo en debatir esa opinión, estaríamos faltando al pueblo hondureño. Vámonos al debido proceso de presentar una renuncia de un designado. Ya leímos el 80, que es el derecho que tiene todo ciudadano. Ahora vámonos al 205, numeral 12 de la Constitución de la República, que establece las atribuciones que tienen claramente los diputados. El Pleno del Congreso. Del Pleno del Congreso, no de Luis Redondo, no de un secretario, y esto no es una cuestión personal. Dice, recibir la promesa constitucional al presidente y designados a la presidencia de la República, declarados elegidos, y a los demás funcionarios que elija, concederles licencia y admitirles o no su renuncia. Ahí no dice que tiene que ir a la Corte y que la Corte tiene que dar una opinión. Cualquier designado va a ir al Congreso Nacional a presentar su renuncia y establece que con una causa justificada, y yo ahí sí discrepo con el estimado Arístides, una causa justificada de peso, no, así no dice la ley, dice una causa justificada, y como no hay una lista de causas justificadas en la ley, la causa justificada la define el Pleno. El Pleno puede definir que una causa justificada es que ya no quiero trabajar, porque el Pleno es la máxima autoridad del Congreso Nacional, primer poder del Estado. Así que aquí no hay ni menor causa justificada ni mayor, es causa justificada. Y eso solo la puede definir no menos de 65 diputados. Si 65 diputados establecemos que la causa justificada es que Salvador Nasralla participe como candidato presidencial, esa es la causa justificada que la ley va a valer. No hay ningún otro argumento jurídico, ni mayor ni menor. Y también, rápidamente, constitucional, vámonos a las figuras que establece la Constitución en el 240. La prohibición, y de lo que hablaba Netzer Mejía, de que un presidente pueda reelegirse. En Honduras la reelección es ilegal, es inconstitucional. Y el artículo 240... Pero aún así se reeligió un presidente, ¿no? Pero cometió delito de traición a la patria. Ilegalmente. Ilegalmente, y él cometió delito de traición a la patria. Y hoy, que Libertad y Refundación tiene los 3 poderes del Estado, yo les pregunto, ¿qué ha hecho Libertad y Refundación desde los 3 poderes del Estado para restituirle al pueblo hondureño el delito de traición a la patria que cometió Juan Orlando? Nada. Absolutamente nada en 3 años de gobierno. Así que no les cabe hoy hablar como que si son oposición, son gobierno, y este es su 3er año. Pero vamos a la Constitución de la República, en el 240 dice, no pueden ser elegidos presidentes, los designados a la presidencia de la República, no pueden ser electos presidentes. Al final, salvo que hayan... Salvo no dije salvo. Hay que leerlo y de manera Lo leemos. literal. Los designados a la presidencia de la República, Salvo secretarios, y salvo. ahí dice un montón de personas. Exactamente.
que hayan ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección del presidente de la República. ¿Por cuánto tiempo se llega al Salvador- designado presidencial Salvador en la presidencia de la Narrala. República? Es que la Constitución le permite renunciar. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo Aquí cuando no- hizo el juramento se en el juramentó Estado por Nacional? 4 años. ¿Fueron por 4 años o, Y aquí fue por, también- o fue por menos tiempo? Dice Porque que eso es puede- peligroso. que- Y ya podemos abrir una ventana para que aquí se relija medio mundo. Es que no se está abriendo ninguna ventana, es que la Constitución es clara, el 240. Dice que él, si quiere ser presidente como designado, Que renuncie 6 meses que antes. renuncie 6 meses antes. Y nosotros, como conocemos a Libertad y Refundación, presentamos la renuncia un año antes. Y no solo eso, vamos a hablar de la causa, porque la causa justificada dicen que es el error. No, al contrario. ¿Cómo va a ser un error que yo tenga un derecho legítimo y se lo presente al pueblo hondureño? Cualquier político tradicional con la astucia y la sagacia y que conoce el ambiente político hubiera puesto en su renuncia: renuncio por situaciones personales, renuncio por situaciones de salud. Salvador Narrala, categórico y acostumbrado a su honradez ante el pueblo, le dice: renuncio al cargo de designado porque yo tengo su respaldo y voy a ser su presidente y es mi derecho legítimo. Y ese derecho legítimo no lo puede coartar una opinión nefasta jurídica. Y sobre todo, y cierro, Renato, con esto: si Libre, con una bancada de 50 diputados, mañana en el Congreso Nacional se llama al silencio y no exige que se le dé lectura a la carta de renuncia de Salvador Narrala, es cómplice y aval de esa opinión jurídica de Luis Redondo. Después de la pausa, ¿no es acaso el Pleno que al final tendría que definir la causa de Salvador Narrala? Y lo otro. Aquí no somos abogados, Suyapa, Julio y yo. Después todos son abogados. Recuerda una Ahí frase. prácticamente, al no darle trámite a la renuncia, por eso dije yo no soy abogado, miren mi atrevimiento, ahí prácticamente el Congreso votó. Pero ¿quién fue el que decidió por los 127 restantes? La opinión jurídica del presidente del Congreso Nacional. Eso es correcto. Yo debo decirlo y lo digo para que lo debatamos después. Renato, Yo no lo he recuerda- visto en ningún parlamento del mundo que el presidente del Congreso, arrogándose el derecho de ese cargo, decida por los 127 diputados restantes de un parlamento integrado por 128. Recuerda una frase infortunada, diría el Navas, que una vez le dijeron: usted engaveta. Y él dijo: engavetando también se legisla. Así han Pareciera que gobernado, sí, así sí. han dirigido el Congreso en estos años. Bueno, permítame ir a una pausa y reflexionar sobre toda esta temática, seguir reflexionando sobre toda esta temática, pero al final, no sé si Julio a esta sí me la responde. ¿Tiene problemas psicológicos Redondo o no? No, tampoco yo tengo competencia, Renato, Ok, para perfecto. hacer valoraciones Diputado Nexer, de ansiedades. ¿cree usted que tenga problemas psicológicos Redondo? Así Yo es. solo pregunto lo que advierte Julieta Castellano. El problema del presidente Redondo, ¿sabe cuál es? Que se apega a la Constitución y a lo que él considera correcto. Ok. Y nunca se va a salir de eso. Chuyapa. El problema no es ese, el problema es que esa psicopatía del poder viene desde la cabeza. Entonces es como cualquier otra conducta, y el sociólogo Julio Navarro nos va a decir: las conductas son pegajosas, son contagiosas, y él ha contagiado a todo el que está alrededor. Quien dirige esto, la cabeza que está trastornada, entonces viene y rebasa, contagia, pega ese trastorno del poder a todos. Por eso levantan la mano como levantaban los de Hitler, ¿verdad? Ok. ¿Tiene rasgos de psicópata Luis Redondo? Yo soy abogado, don Renato, pero si un médico me dice que tiene ese tipo de conducta, ¿verdad? No tengo pues por qué negarla. dudar de eso. O dudarla, ¿verdad? mejor dicho. Aristide. No lo puedo calificar, no Ok, soy profesional. perfecto, excelente. No, igual yo yo sí. soy abogado. La opinión jurídica sí está atada. Ok, También la doctora sí, pero... porque ya me- No, por eso. Es que primero me valgo del criterio de No es una psiquiatra, socióloga. pero es, Y luego, y ayer le pregunté a Suyapa eso.
Y luego porque si el presidente de un poder del Estado le diagnostican psicopatías, bueno, pero dejémoslo ahí porque al final eso no es lo importante. El término está malo porque normalmente a los políticos de los que los acusan es de megalomanía, no de psicopatía. Es que el problema es lo que le digo, es la psicopatía del poder. Es un término que ya está bien establecido realmente. Él es un disparador de un tipo de personalidades, de rasgos. Claro que para hacer un diagnóstico no se puede hacer. Yo no podría. Tiene que haber un paciente, tiene que haber una relación médico-paciente para hacer un diagnóstico. No, exacto. Debe haber una relación médico-paciente directa para hacer un diagnóstico. Hay un estudio, Renato. La psicopatía, no, porque yo estoy hablando de la psicopatía del poder. Estoy hablando de los trastornados y estoy diciendo que eso es contagioso, que eso es pegajoso. Y lo conoce muy bien el sociólogo Navarro. Hay un estudio de unos psicólogos que dice que el 84% de los hondureños tenemos algún grado de ansiedad. Bueno, sí, pero sí, mire, en general, solo para aclarar una cosa, está establecido que casi todos los grandes líderes, caudillos y todo, tienen un grado de megalomanía. Pero no es líder ni es caudillo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, a partir de ahí, en la política hay una dosis de megalomanía en varios. ¿Quién conoce el texto de la renuncia? Ahora. Yo lo andaba buscando. Pero eso solo lo puede establecer un psiquiatra. Entonces, después de la pausa comercial, dos puntitos vamos a concentrarnos. Eso de decidir qué se hace solo por ser presidente del Congreso Nacional, desconociendo a los 127 diputados restantes, ¿les parece a ustedes, hondureños, correcto? Viene un hombre, presenta una renuncia, pero viene el presidente del Congreso Nacional y dice que no le va a dar trámite a la renuncia del designado presidencial porque es inconstitucional y que él, protegiendo a los 127 diputados restantes, entonces no le da trámite. Es temerario eso. Y el otro puntito, y yo resalto esto porque ya me lo había dicho otro diputado que disiente de Narrala. Renato, tenga mucho cuidado con esa causa. Esa causa invocada por Narrala es un error. Total error. Me dijo la persona, es un error. Pero escuché yo a Yossi Toscano que al final quienes definen esto son los diputados, claro. No es el criterio personal de Luis Redondo. Esos son los puntitos que vamos a analizar después de la pausa. Gracias a las personas que han tomado de su tiempo para compartir su opinión a través de nuestra cuenta en X. Denis Muñoz ha compartido, es una decisión basada en un criterio personalísimo en su carácter de diputado presidente, pero su fundamento es constitucional. Debe dar trámite a la petición, debemos dejar de perder tiempo. Honduras tiene más temas urgentes. Cuando una persona ejerce el poder sin tener liderazgo, se vuelve autoritario en todas sus actuaciones. El ejemplo de esta premisa se ve claramente en la figura del actual presidente del Congreso Nacional, comparte Lucy Bu. David Lanza asombra cómo gente afín al gobierno intenta sostener las ilegalidades con interpretaciones antojadizas a la Carta de la Constitución y las leyes. Los conocemos a todos, Redondo solo repite lo que dice. Tomé, que a su vez intenta poner disfraz legal a las órdenes de Zelaya, comparten más televidentes. No le asisten, Luis Redondo debería ser procesado de oficio por el Ministerio Público, pero ya sabemos que eso jamás pasará. Julio comparte, habla de psicopatía la señora Julieta, la misma que era admiradora y defensora del Tigre, confeso Bonilla. ¿Acaso eso no es también problema psicológico? Aclaro, ella sabe de qué habla, comparten también. Detrás de todo esto está la intención de Mel Zelaya, que la oposición no logre unir por lo menos dos fuerzas de oposición. Todo lo que hacen es en esa vía libre, son minoría, pero ganan si dividen a la oposición. Por eso Mel tiene el Ministerio Público extorsionando a la cúpula del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras. Han compartido los televidentes a través de X. Continúen enviando sus mensajes, su opinión a través de todas nuestras cuentas. Sí, dijo Renato. Sí, solo mencionar que el Congreso Nacional en su página oficial, hace 34 minutos, publicó una declaración del presidente Luis Redondo que dice lo siguiente: no se puede someter al Pleno ninguna moción que incumpla un mandato constitucional.
y la propuesta de Salvador Narrala afecta a la reelección. No hay ni un artículo en la ley constitucional u orgánica del Congreso que establezca que él puede decidir si una moción puede ser sometida o no al Pleno. Eso lo define el Pleno. Es que el problema acá no es una opinión jurídica, es que él se está tomando atribuciones que la Constitución no le da, está abusando de su poder. Y lo otro es que también, aparte de ser presidente del Congreso, se toma las atribuciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia al sentenciar él y a confirmar que la renuncia de Salvador afecta a la reelección. Eso es un tema sobre el que se tiene que pronunciar otro poder del Estado. El problema grave que está viviendo el Congreso Nacional es que los diputados ya no pueden guardar silencio ante este abuso, porque lo que hace es relegar las atribuciones constitucionales de todo el Pleno y asumirlas él. Y no tiene las facultades. No es la primera vez que sucede. Cuando se presentó la renuncia extemporánea, que está fuera de ley, de Daniel Cibrián como ex fiscal adjunto, tampoco se le dio trámite, porque no se consideraba, y también dio su argumentación, que consideraba que era extemporánea, que se le había cumplido su periodo constitucional, como lo dice la Constitución, los 5 años, y que como le voy a aceptar la renuncia a alguien que ya constitucionalmente no ostenta el cargo. Pero no es una atribución de él. Entonces, al final, y no se sometió, es una atribución de él agendar, realizar la agenda, discutir qué se va y quién no decide si se acepta o no una renuncia. Es una atribución del presidente de la Corte. Miren, o si no, ¿cuántos decretos han quedado engavetados porque un presidente no los quiere someter? Aristide, eso pasa. Entonces, él tiene esa libertad también. No hay que perder. Tiene libertad de abusar del poder. No es abusar del poder. Tiene la posibilidad de él de agendar los temas de interés nacional. Entonces, lo que hizo fue decirte, bueno, no es, entonces hay una salida tan bonita como... Entonces, bajo esa óptica, cumplámosle el capricho a Libre, cerremos el Congreso, que es lo que al final quieren, y que entonces Luis Redondo apruebe todos los proyectos. O sea, que si aquí un diputado amanece con psicopatía del poder, como dice la doctora, y dice que va a someter una moción de ley para vender la República o un departamento, el Pleno debe conocerlo. Hay que someter una caballada. El Pleno, para eso hay cuando algo está en contra de la Constitución de la República, violenta derechos constitucionales. ¿Y quién establece que si es inconstitucional o no? El constituyente, Renato, y es necesario para mandarlo. Yo sé que usted es, pero tampoco es dueño de la verdad. Solo porque tenga el título o la maestría en Derecho Constitucional. Pero sí le explico una situación. Ya lo la imposibilidad. Jugó adelantado. Sí, la imposibilidad. Es que el problema de los políticos con doble moral, hombre. No es doble moral. Vamos a verlo, Romero. Doctora, y después lo descalificó. Bueno, primero, don Renato, quiero ser claro, ¿verdad? Que mi posición de persona independiente dentro de este país me permite hablar con criterios, ¿verdad? Trato de centrar mis opiniones siempre en la ley. Respecto a lo que estábamos mencionando anteriormente sobre que parecía que los de Libre levantaron la mano, esperando que no se sometiera al Pleno, disculpe, don Renato, pero yo creo que el solo hecho de que en el foro más visto a nivel nacional se diga eso es una vergüenza de la clase política, ¿verdad? O sea, significa que tenemos una clase política con una doble moral, que hacen una cosa por un lado, esperando tener otro resultado, y eso es algo señalable en cualquier sociedad. Y lo digo, permítame que estoy hablando yo, gracias. Es su punto de vista. Gracias, diputado. Si usted hace las cosas, ¿verdad? Por un lado, esperando otro, es su vida privada y usted tiene derecho a hacerlo, sin embargo, no sé si usted conoce de ética y de ese tipo de cuestiones, pero son aspectos ya técnicos, ¿verdad? Que no solo aclare que es su punto de vista personal. Solo diga, es mi punto de vista personal. Común, o sea, si usted enciende un carro y trata de avanzar, es para llegar a un punto. Pero es su sentido común, no el mío. Sin embargo, no vamos a caer. ¿Su argumentación jurídica? Ok. Primero, don Renato, quiero señalar lo siguiente. Y es que no es necesario ir a la Corte, como dijo, ¿cómo me dijo que se llama? Netzer. Netzer Mejía, el diputado Netzer Mejía. Como dijo el diputado Netzer, porque la Ley de Justicia Constitucional ya nos habla de dos tipos de cosas. Lo primero es la doctrina legal.
La doctrina legal es lo que se parece a la jurisprudencia, es decir, cuando ya la Corte ha fallado en determinado sentido, no vamos a estar yendo cada vez que ocurre una situación análoga a la Corte a preguntarle qué es lo que opina. Hablando sobre doctrina legal, la Corte ya se pronunció. Esto no es la primera vez que ocurre. El primer antecedente que ocurrió esto fue en el año de 1994, cuando el presidente Flores aspiró a la presidencia. Después esta acción se repitió en el año 2004, siendo presidente del Congreso el señor Pepe Lobo. De ahí, la sentencia más sustentable es la que ocurrió en el año 2007-2008, que recogió tanto, bueno, son dos sentencias, pero en el mismo sentido, recogió la exposición del vicepresidente Elvin Santos y la del señor Roberto Micheletti Bahín. Y posteriormente el señor Juan Orlando Hernández hizo uso de esto. Es más, señor Renato y pueblo hondureño, la Corte lo que dijo es que la reelección es prohibida contra la titularidad del Poder Ejecutivo. Y hizo ahí una diferenciación en el artículo 239 y 240 de la Constitución, que es donde se consigna esto, y estableció que quien no puede aspirar a una reelección es el titular propiamente dicho del Poder Ejecutivo. Y es por ello que también existe un antecedente de alguien que fue designado presidencial en 2 ocasiones, y fue el señor Ricardo Álvarez, porque no existe ese impedimento. Particularmente yo creo que ante estos antecedentes, ante los pronunciamientos históricos, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, y ante lo ya pronunciado por ese mismo ente como último intérprete de la Constitución, porque el Congreso es un intérprete, pero no es el último, y habiendo pronunciado el último intérprete en una situación análoga, la situación está clara y no debemos ahogarnos en un vaso de agua. Yo pienso que, y esto sí es una opinión personal, porque sí lo voy a aclarar, no es en base a ley, pero es mi criterio en base a estudio, experiencia y de andar en los tribunales, ¿verdad? Y poder ver este tipo de situaciones. La renuncia del señor Narral es casi un acto protocolario. No afecta la reelección, es lo que le he entendido, no afecta la reelección. En ningún momento la reelección, porque él jamás ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. Incluso, fíjese que esa sentencia, porque está también en una edición privada de la Constitución, establece que los designados presidenciales, aunque son electos en el mismo ámbito del presidente, no ostentan titularidad. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar, una de las relaciones o de los fundamentos es que ya ejerció el poder. Debemos tener claro, primero, que Salvador Narrala, como ya lo dije, no ha ejercido el poder. Segundo, que no tiene poder alguno. Es más, todos hemos podido ver cómo se peleó, y está la pelea, ¿verdad?, casi desde el inicio del gobierno, con el propio poder, ¿verdad?, con el Poder Ejecutivo. Pero ya eso es subjetivo. Aquí lo que debe primar es la ley. Desde una óptica estrictamente jurídica y privando la ley, no existe ninguna inhabilitación. Ya la Corte Suprema ya se pronunció y por lo tanto Salvador Narral está perfectamente habilitado. Y solo para hacer mención, don Renato, respecto al motivo de la renuncia. Entonces, si Narral hubiera renunciado porque decide dedicarle más tiempo a su familia, se lo hubieran aceptado. Don Renato, yo creo que esto es caer en la especulación, el decir si el motivo fue malo o fue bueno. Yo, como hondureño, podría interpretar que se puede ver como un acto de transparencia, alguien que es claro y dice, señores, yo renuncio porque voy a aspirar a. No necesita mentir o tratar de hacer pero indistintamente de eso, al final es el Pleno que debe decidir si es justificada o no la causa que él arguye para presentar su renuncia. Es el Pleno, no es uno de los 128 diputados. Por un lado es el Pleno, pero por otro lado ya se pronunció la Corte Suprema al respecto. Es más, quiero señalar que la abogada Sonia, quien es actual magistrada Marlina también, Dubón. Sí, la abogada Sonia Marlina formó parte de la Sala Constitucional que redactó esa sentencia, ¿verdad? Y también actualmente forma parte de la Sala Constitucional, y en la misma, creo que ella fue incluso la ponente, no estoy seguro de eso, pero sí,
creo que ella fue la ponente, y en la misma ella hace una relación histórica, tanto de hecho como de derecho, que permiten ya establecer este tipo de cosas, no como cosas juzgadas, sino como doctrina legal, como un antecedente de algo que ya ocurrió y que por lo tanto no es necesario ir nuevamente a la Corte, como decía el diputado. O sea que si este asunto de que la renuncia de Narrala afecta la reelección llegase a la sala constitucional, ya desde ya les anticipo que hay una magistrada que no se va a dar ella misma con la piedra entre los dientes, Sí, porque pero- ella misma ha sentado jurisprudencia ya en este caso. Pero la reelección es contra el titular. Y aclaro, correcto, el desarrollo de la correcto, sentencia correcto. es contra el titular del Poder Ejecutivo. Narrala Tanto nunca era ha sido Elvin titular. Santos que lo declararon ilegal porque habían nombrado un vicepresidente sin reformar la Constitución. Exactamente, cuando llega el 374 establece... Este era un Sí, caso pero los diferente. tres designados también, en ese mismo sentido, ya se pronunciaron Pero- sobre la figura del designado, Sí, fue un poco porque lo hacen. diferente ese caso del Sí, fue vicepresidente. Sí, pero lo porque que ajustaron. declararon Pero bajo que la era premisa. contrario a la Constitución, Bajo la premisa. la No. figura del vicepresidente. Es que habían Bajo la reformado. premisa de la argumentación, disculpe, bajo la premisa y la argumentación jurídica que me está dando aquí el abogado Luis Romero, entonces, como ya la Corte se pronunció sobre que la reelección era legal, pues perfectamente se puede reelegir Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de Pero la y La República. Corte nunca se pronunció. No, que era la una reelección resolución, es es que ilegal. usted me está- La Corte dijo Digo, contra el titular del Poder Pero le Ejecutivo. permitió a un presidente No. que estaba en el poder continuar en creo el que poder. están enredando, Entonces le podría se están permitir... enredando en La una Corte parte. de- Le podría Solo, perdón, permitir solo para a él, cerrar, a la no. misma presidenta renunciar 6 meses. Hay que Es que mire, Solo para ok. determinar lo difícil, eso, abrir- para puntualizar, la Corte, y sobre la sentencia del señor Hernández, es más, yo fui uno de los principales opositores respecto a la reelección. La Corte lo que hizo fue despenalizar el tema de hablar de reelección porque antes era constitutivo de delito. Y como ya todos sabemos, y fue por uno de los motivos por los que a él se le condenó en Estados Unidos, y es que tenía toda la maquinaria del Estado a su servicio, no hubo ni siquiera un comunicado del Poder Judicial, no hubo una intervención del Ministerio Público, no hubo hubo una resolución de la Corte de Suprema Justicia. Pero en nunca base dijo, pero a la reelección ¿usted la ha leído ahora? presidencial. Sí la leí. ¿La ha leído? Sí la Ok. leí, sí la leí. ¿Qué dijo? La Corte lo que dijo es que despenalizaba hablar de reelección. Sí. En ningún momento dijo que la reelección era legal. Eso fue una mentira Ni que hay se un artículo repitió tantas constitucional. veces que se convirtió en verdad y se pudo materializar. Pero haya dicho Y- que era pollo o que era carne de res, se permitió la reelección. pero porque La estaba toda la Juan estructura a Orlando favor darle del 4 Estado, años más. como fue Entonces, legal. Pero en este caso, permitir. el bajo- punto es la titularidad del Sí. Poder Ejecutivo y lo dice la literalidad Exactamente, de la pero Constitución. El señor permitir Narrala no Mira, la ha una ejercido. renuncia Aquí sin creo la que fundamentación No, jurídica. es que hay un enredo de Nexer, ¿quieren o no que le acepten la renuncia a Narrala en el Congreso? Porque yo veo que al final no quiere. Yo, bajo esa figura, bajo. Le tienen de miedo, la, Salvador. bajo la elección, no. Levantaste la mano allá. Yo, mire, con el compañero yo, si tocando momios personales, Sus vamos a jugar actos nos fútbol. delataron ya. Lo hemos platicado con él y yo le dije, yo voto a favor, y se lo dije a él, yo voto a favor de la renuncia, pero no con esa argumentación y justificación que ya el artículo 40 de la Constitución le dice que tiene que justificarlo. Y el constituyente, ¿verdad? En la Asamblea Nacional Constituyente también establece cuáles son las causas formales, caso fortuito, fuerza mayor Sí. y posibilidad física para Nexer, poder ostentar el cargo al que ha sido Pero que elegido. lo decide el Pleno. Mi- Que lo decide el Claro, Pleno. claro, ese es el punto. ¿no? Sí, Ese es que lo punto, decide el Renato. Pleno. El punto para mí, mire, yo creo que debemos de superar el primer punto, que es que la Constitución le garantiza a Salvador Narrala y a cualquiera interponer la renuncia, no a los del Ejecutivo. Alguien dijo aquí que los ministros, que Rixi, no, ellos le ponen la renuncia al presidente o a la presidente. Esa es una cuestión que no se puede discutir porque está en la Constitución. Ahora, el tema que están abordando, que es el de la reelección, bueno, es un tema que tiene un montón de Matices. ¿cómo se llama? Matices, y que es un tema sujeto a una gran discusión. En primer lugar, es ilegal porque dejó subsistente muchos artículos dentro de la Constitución
que contradicen eso, Tito, y pero- además no hay un artículo constitucional Pero que faculta la la verdad reelección. que ese no es el tema. Entonces que estamos, ese no es el tema. el tema es... Entonces el tema, por eso estoy diciendo, ese no es el tema. El tema es que él sí tiene derecho a poner la renuncia. Si, por ejemplo, los diputados consideran que la razón que les esgrime para interponer la renuncia no es válida, ellos tienen derecho a votar en contra de esa renuncia. Correcto. Segundo, si los diputados creen que eso conllevaría a abrir la puerta a una ilegalidad con respecto a la reelección, también tienen derecho a votar en contra. Pero suponiendo que los diputados voten a favor. O en contra. No, suponiendo Solo que a voten a favor. ok. Estoy diciendo, ahorita primero dije los que votan en contra. Que votan en contra porque consideren que, mire, eso puede dar lugar a confusión porque puede haber un intento de reelección que es ilegal, porque no hay un artículo constitucional que diga que la reelección es legal. Segundo, pongamos la hipótesis que los diputados le aprueben la renuncia a él, todavía queda, y en eso es donde Julio, por eso está callado Julio, le toca a él jugar. Ya cuando él se va a inscribir allá, le pueden decir, no señor, usted no puede porque es un intento de reelección, usted ejerció el poder de alguna manera, es otra discusión diferente, pero en otra instancia. O sea que la última instancia para inscribir, ¿qué es lo que hizo Juan Orlando? Se fue a inscribir allá al tribunal y lo inscribieron. Y que dejó atrás la discusión de si era legal o no legal la reelección. Entonces yo creo que lo que hay que discernir y separar es, uno, sí tiene el derecho a la petición, dos, eso le toca al Congreso decidirlo como en su pleno, y tres, yo soy de la opinión que los diputados, si son leales a la República, no deberían de aceptársela, porque tampoco la República es un juego, es un juego. Y el otro puntito... Bajo eso nos han condenado en muchas cosas y los mismos diputados. Y el otro puntito que dice Luis Romero y que tenemos que escucharlo. Ya tenemos decisiones judiciales donde diferencia que el asunto de que la renuncia afecta a la reelección es para el titular del Ejecutivo, no para los designados presidenciales. Para quien lo ha ejercido. Para quien lo ha ejercido. Para que discute el pleno, no le toca... Y que a ese le toca calificarlo. Así es, correcto. Suyapa Figueroa. Y después la pausa. Mire, Renato, yo creo que aquí quedó bien evidenciado por la conducta del diputado Netzer Mejía, que lo que se quiere aquí es perpetuarse en el poder a través de cualquier situación. Los diputados levantan la mano para decir sí, vamos a aceptarle la renuncia, pero atrás de toda esta argumentación, atrás de toda esta situación incluso que hizo el presidente del Congreso, lo que hay realmente se asoma ahí, aunque lo quieran ellos ocultar, el sombrero y los bigotes que están detrás de toda esta situación. Qué peligroso lo que por dice la Dios. doctora. Qué Mire, peligroso. no es peligroso. Bajo esa argumentación Todo dieron un golpe de Estado en el 2009. lo sabe. Aquí que todo dijeron el que mundo Mel se lo quería sabe. quedar en el poder y le dieron un golpe de Estado. Lo que queda bien evidenciado. Y a Juan Orlando le permiten reelegirse. Por favor, con una... deje hablar, hombre. Es que deje hablar, yo no aunque puedo sea permitir que usted por asomar un poco le de mienta al pueblo educación. hondureño de Y esa después, forma. Deje de hablar. Después le damos el espacio. Mire, y luego... Ya dieron un golpe de yo le Estado voy a por las decir palabras que está diciendo al ella. pueblo hondureño. Vamos a permitir Mire, otro le voy de a esos. decir al pueblo Porque no hondureño tiene que estos retrocedidos. bárbaros no dejen hablar, así son en el Congreso, por eso es que no nos podemos expresar, porque ellos se creen los dueños de todo. Realmente lo que existe en toda esta situación es lo que ya vinieron a enseñarles a sumarlos. Hemos visto que han sido malos matemáticos, pero ya se convencieron, alguien les vino a decir que 15 son menos que 128. Eso les vino a enseñar los grandes asesores que han traído aquí, que 15 son menos que 128. Entonces es más fácil llevarlo a la Corte Suprema, aunque la pelota esté en la cancha del Congreso Nacional, y es ahí en donde corresponde por ley discutir esto, y que es ilegal lo que están haciendo, y que es un abuso lo que están haciendo. El pueblo hondureño lo sabe, por eso les dije la frase el otro día: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus actos los condenan. Ustedes han visto cómo el Partido Libertario y Refundación se ha convertido en un enemigo de la democracia, en un enemigo del pueblo,
en un enemigo de las libertades y en un enemigo de la Constitución, porque le están violentando. Y todo esto tiene un fin y el pueblo hondureño lo sabe. Por eso dijo el gran pensador de origen hindú, no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Esta sociedad está enferma y no la vamos a solventar, a solucionar y a curar con más enfermedad, con más corrupción, con más irrespeto. No podemos combatir una enfermedad con otra enfermedad peor. Entonces, por Dios, yo les digo, reflexionemos en lo que estamos haciendo. Aquí es bien fácil ver que esta cortina de humo tiene un propósito. Seguimos dando lectura a su opinión. Arnaldo López comparte cuál es el miedo del libre Benjamín Garmendia. ¿Por qué no invocó la misma Constitución cuando fue electo ilegalmente con solo 44 votos en la presidencia del Congreso Nacional? Ahora quiere negarle el derecho a quien lo llevó al poder. Nasrallah no es santo de mi devoción, pero como ciudadano honesto tiene méritos y valores para ser un candidato, comparten los televidentes. Marco Matamoros, no nos hagamos chibolas, es problema con resolución político. En Honduras ningún partido político tiene candidato de peso y los que hay están señalados. Salvador es candidato para cualquiera de los partidos, pero él solo no gana. Comparten los televidentes, continúe enviando lo que usted considere, opine a través de nuestras cuentas de redes sociales. Bueno, partiendo de la premisa de que Luis ¿Cuál es la Redondo evolución? arguye que es inconstitucional y que él no va a someter entonces esa renuncia al debate porque no solo está protegiendo la Constitución, sino que está protegiendo los intereses de Nexer, está protegiéndola a usted de que luego la vayan a imputar por un delito. ¿Lo que dice? Sí, tanta bondad realmente me conmueve hasta las lágrimas casi, realmente, de ese hombre que no quiere que vayamos a la cárcel, siendo que después nos van a... Y eso que no quiere proteger de que vayamos a la cárcel, pero nos mete denuncias ante el Ministerio Público. Entonces realmente yo creo que aquí está claro, Renato, está muy claro el juego del poder. Y como le digo, es una vergüenza que hayan votado a favor de que se le aceptara la renuncia. Aquí vienen a defender una tesis que le niega un derecho a un ciudadano que es evaluado como una de las personas de las alternativas honestas que tiene este país para ocupar la presidencia de la República. Y al que le tienen miedo, eso es obvio, eso es más que obvio. Miedo a Salvador, Renato. Terror le Si tienen, en el pues no es miedo, es 2017 terror. le prestamos el Partido de Libertad Refundación para que fuera presidente, lo hicimos presidente con el pueblo hondureño y se fue a Nueva York a llorar y cuando vino le aplicaron la curva de Babson. No me extraña que miedo hubieran a Salvador, negociado. si No me nosotros con quien extraña que tuvimos, hubieran con negociado quienes con los tuvimos acercamiento fue nacionalistas. con el Partido Liberal de Honduras. Nunca tuvimos acercamiento con Salvador en el 2021. Quien vino con la cola entre las patas en el 2021 fue Salvador a buscar a Xiomara, a buscar a Libre, cuando los empresarios de la costa norte, a las que yo pertenezco, le dieron la espalda cuando en las encuestas estaba claro que él iba a perder. Él vino por su cuota de poder. Vino y le dimos la presidencia del Congreso que dividió al Partido de Libertad Refundación. Nos dividió, eso es lo que por cumplir la promesa. La doctora dice, vergüenza porque quieren perpetuarse en el poder. Vergüenza me da ese tipo de declaraciones que usted arguye, por las cuales dieron un golpe de Estado en el 2009, diciendo que él se quería perpetuar en el poder. Vergüenza me da que mediante la resolución de la Corte que defiende el abogado, también le dieron la posibilidad de reelegirse de manera ilegal a Juan Orlando Hernández. No, lo que lo menciona. Yo sí menciono eso. Porque miedo a Salvador no le tenemos, Renato. Renato, yo creo que nosotros ya, Salvador, él fue el que nos buscó a nosotros, no nosotros lo buscamos a estas alturas. Yo he visto algunas encuestas, no tiene la fuerza de antes, ha tenido un gran desgaste Salvador. El temor, si hay temor político, no es tanto que él como solo candidato pueda ganar, porque el problema de Honduras es que la mayoría de la gente ya no le interesa estar en los partidos. Es la masa flotante de independientes la que puede inclinar la balanza. De hecho, ¿se acuerdan que el Libre sacó 600 y pico mil votos de voto duro y al final terminó con 1.700.000? ¿Qué había ahí? Un poco de gente de Salvador, 400 y pico mil liberales que no fueron,
y había un montón de independientes y hasta unos cuantos nacionalistas, ese 1.000.000 de votos. Salvador, el factor que jugó es dar la idea que al unirse a Xiomara, por ahí estaba la posibilidad de derrotar al Partido Nacional. Ahora, ¿cuál es el temor actual? Probable, ¿verdad? El probable temor actual. El probable es que Salvador pueda sumarse, por ejemplo, él creó el BOC, que ya lo dije anteriormente. Ya no existe, pueda ponerse a la cabeza de un partido desprestigiado como el Partido Nacional y ayudar a levantarlo. Eso podría ser una posibilidad, ¿me entiende? O ponerse o tratar de entrar al Partido Liberal o sumar su fuerza de alguna manera, porque su partido no se ha desarrollado. Él mismo solito no puede llegar a ningún lado, porque su partido es diminuto, no tiene estructura nacional. Pero retomemos un poquito ya para efectos de institucionalidad y Estado de Derecho. Renato, pero también por derecho a réplica, porque han mencionado a mi partido. Yo soy jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. Y también han mencionado al presidente de mi partido. Hay dos hechos que se comprobaron en este foro hoy. Número uno, el tema de la renuncia de Salvador la presentó ante el Congreso Nacional y no le quiere dar trámite de libertad y refundación. ¿Por qué? Porque dijo el diputado Netzer que se reunieron, presentaron una foto donde todos aprobaban la renuncia de Salvador. Pero después también confesó que con esa causal no. Él dijo, con esa causal de que él participe en las elecciones no. Entonces se les regresó un apodo que Mel Zelaya le puso a Salvador Narrala, es público. Mel Zelaya le dijo o le puso el apodo de la chula de los políticos a Salvador Narrala. Y dijo Mel que los políticos cuando ven a Salvador le tienen miedo. Pues esa chula, que él mismo hoy le está haciendo sombra, y con las declaraciones que tenemos acá, la estrategia es clara. Libertad y refundación le tiene miedo a la chula de los políticos y no le va a aceptar su renuncia en el Congreso Nacional, y están llevándonos al debate, como ya lo descifró el estimado Arístides, para una reelección, cuando el verdadero debate es que el presidente del Congreso le está quitando las facultades a un pleno de diputados. Aquí el objeto de debate es, y la estrategia de Libre está clara, hoy la ha dejado clara el amigo Netzer, ellos nos están metiendo en el saco de la discusión de la reelección para evadir la responsabilidad de darle la renuncia a Salvador Narrala. Y número dos, en el tema de números, porque veo que son muy buenos con los números, Salvador Narrala es el único político en la historia de Honduras que sin partido, sin representación en las mesas electorales. Todos los partidos que han participado en Honduras tienen representación en las mesas electorales. En su primer participación sacó casi 500,000 votos, sin el cuidado de votos. Libre le cuidó los votos a Salvador. No, en la primera participación. Yo fui miembro de mesa. Cuando el PAC salió. Nosotros le cuidamos los votos a Salvador. Sin representación en las mesas. Te lo digo como miembro de mesa. No le pudieron haber cuidado los votos, Netzer. Yo le cuidé los votos a Salvador como miembro de mesa. Entonces, estoy poniendo un ejemplo claro. No, en la primera participación de Salvador Narrala competimos contra Xiomara. No, exacto. Competimos contra Xiomara. Cierto que se los cuidaron, Cuidar a mí me consta, votos, pero también nadie le quería robar a Salvador votos porque no sabían que iba a ser tan primero, fuerte. el primer candidato que sin estructura partidaria y un partido pequeño, y presentó 14 diputados al Congreso Nacional. El primer político en la historia de Honduras que sin tener partido político se convirtió en presidente de la República. Y en su tercer participación, sin tener representación en mesas, pone 10 diputados en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es el constructor de victorias? ¿Cuál es el miedo a Salvador? Que es un hombre que con su sola imagen y con el respeto de una trayectoria, que si bien es cierto, hay desgaste político de una década, pero evidentemente, pero inclina la balanza. Y se lo voy a decir, Salvador Narrala legalmente está autorizado para inscribirse en las próximas elecciones internas. No hay ni un tan solo impedimento. El impedimento de la renuncia como designado lo tiene para las elecciones generales, no para las internas. También quieren bloquearle su inscripción en las elecciones internas porque saben que donde esté Salvador Narrala se va a inclinar el voto de la gente independiente
como ha sido histórico por más de una década, y eso va a elevar el caudal de las internas. Entonces, aclarar que para las elecciones internas, legalmente, él puede participar. Ahora el volumen de gente que no sabe por quién votará ha subido. El mayor. 60%. Lo tenemos casi en el 70%. El hondureño no sabe por quién va a votar. Correcto. El hondureño no sabe por quién va a votar. Ahora, miren, yo les digo, para que después de la pausa me ayuden. Partiendo del escenario que aquí la mayor parte coincide, que Luis Redondo no se puede arrogar esa facultad de decidir por el resto del pleno, es que yo hasta el mismo Nexer lo siento que coincide con ustedes en ese puntito, que eso es una ilegalidad, es que yo lo he sentido hoy. Lo he sentido intenso y argumentando por todo lo demás, pero a donde miro que coincide con ustedes es ese asunto de que el hombre decida por el resto de los diputados. Ahora, ¿cómo? No es así, pero en otros momentos es Pero es percepción mía que siento que pero no usted es así, pero casi coincide con todos de que eso es una ilegalidad. Ahora bien, partiendo de este escenario, ¿cómo hace el Estado para defenderse de actitudes como estas? ¿Quién debe reaccionar en el Estado para decirle a un presidente de un poder, eso es ilegal? Después de la pausa. Yo les digo aquí a mi panelista que me asombró y que miré a Julio Navarro, no sé, muy tranquilo, callado, Dijo lo que él pensaba. pero desconocía que había estado ayer en 30-30, porque ayer no tuve la posibilidad de ver 30-30, entonces le digo yo, con razón, no ha querido hablar hoy porque habló ayer en 30-30, pero luego me dicen que lo mismo que me respondió esta mañana le respondió a Melgar anoche. Melgar estaba moderando el programa. Y que sé la desventaja de ser burócrata uno. tiene que medir lo que va a hablar. Pero lo será hasta septiembre. pero pero- actualmente con el CNE ya van a decir que hay una línea. Imagínate, sí. el Bueno, representante libre que hay línea del partido. Institucionalmente uno tiene que ser respetuoso. Bueno, ¿quién nos defiende de un exceso de un presidente de un poder del Estado? Los diputados. En el caso que analizamos, En todos los casos. ¿Por qué? Porque Netzer es diputado porque en Cortés un sector de la población quiso que él los representara. 200,000. Y en Francisco Morazán quisieron que Suyapa Figueroa los representara y que su servidor los representara. De tal manera que como el poder emana del pueblo y los representantes del pueblo son los diputados, por eso es que a mí me sorprende hoy escuchar de un miembro de un partido que se hace llamar reivindicadores sociales, luchadores de los derechos, esté sometido a una opinión jurídica que violenta y manda callar a la representación del pueblo. Es una contradicción ideológica, es una contradicción en la que hoy ese discurso que nos quisieron hacer ver a nosotros, que un día decimos una cosa y otro día otra, le ha caído a Libertad y Refundación, porque su discurso ha sido defender la voz del pueblo. Y hoy que una persona, como usted menciona, Renato, se toma la atribución de mandar a callar a 127 personas que representan a más de 9 millones de hondureños, la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, que supuestamente debería alzar la voz, está callada, y no solo callada, es cómplice de que al pueblo hondureño, representado en sus diputados, les pongan un tapón en la boca, y todavía vienen a los foros a querer defender una actitud autoritaria. Lo que Libertad y Refundación está haciendo hoy, repito, es una actitud inclusive que va en contra de una ideología que supuestamente defienden. Y eso sí es preocupante, porque aquí extra cámara mencionábamos que lo que los tiene preocupados es que no saben para dónde va a agarrar Salvador. No, eso lo dijiste vos. No, aquí lo mencionó No, el vos compañero lo dijiste. extra cámara, dijeron. No, y pues. sí, y lo sostengo. Yo te dije que sí, yo lo que te pregunté es que Salvador no, si van a haber Nasralla elecciones va a internas, porque encabezar- nunca hay elecciones internas. Salvador Nasralla va a encabezar Aunque la gran coalición para derrotar al Pero oficialismo si que el ustedes Vox- representan. el Vox ya aunque él Redondo destruyó. es del PSH, Comenzaron con el Vox. No, él ya no existe. públicamente dijo que no es El del mismo PSH. Pedro Vaquero dijo que salía del Vox por esto y lo otro. Que ya no existe el Ok. Vox. Hoy hay una coalición. Mañana es otra. Cuando salió el 6 Vox, partidos hechos ya, Salvador. cuando y el- salió el Vox, y los 6 se los han quitado. Cuando salió el Vox, atacaban a Salvador. Ajá. Cuando inició el gobierno, atacaron a Salvador.
Los delitos de traición a la patria, los más altos actos de corrupción en el país, lo hizo el gobierno saliente. Todo el call center de Libre, todo. Yo sí. Durante 3 años se lleva atacando a Salvador Sí. porque es la figura a vencer. Tiene que lleva atacando a la tiene- presidenta de la República. Hay otras Tiene figuras que tanta tienen discrecionalidad, tiene tanta discrecionalidad el presidente del Congreso otorgada por ese reglamento interno que el Congreso Nacional de la República desafortunadamente es incapaz para resolver un problema de esto donde el presidente se arroga el derecho de pensar y casi votar por el resto. Entonces, pero hoy la aquí, usan. aquí muchos diputados de Libre, ahora en este periodo y antes, aquí prometieron a Honduras reformar este reglamento Esa ley. interno. La ley. No, Cierto. sí, ¿cómo le llaman ahora? No, Ley es que ahora orgánica. es una ley. Sí. Históricamente había sido Bueno, un correcto. reglamento y en el La ley 2014 orgánica. Y no lo han hicieron hecho. una Ley orgánica. No lo han orgánica. hecho, no lo han hecho porque cuando se llega al poder, ahí tienen un gran respaldo en esa discrecionalidad. Esa ley es una ley antidemocrática, esa ley interna del Congreso. Mire, No hay instrumento más antidemocrático en Honduras por ahí, antes de una constituyente para una nueva constitución. Comiencen demostrándonos que realmente tienen cultura democrática. Reformen esa ley interna del Congreso. Esa ley es hecha para países que se viven en dictadura. Un presidente de un poder del Estado casi se arropa a todo. Ahí está la esencia de la democracia, ahí estamos representados todos. Siempre le he dicho que una vez Mundo Orellana me dijo, es lo primerito que voy a hacer cuando sea diputado. Pasó Mundo Orellana. ¿Cuántos han pasado como Mundo Orellana? Ahí no se puede hacer nada con eso. Cachurecos, liberales y liebres. Libres, cachurecos y liberales. Como le dije cachurecos a los cachurecos, liebres a los libres. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Qué institución debe sentar un precedente ante un abuso de un presidente de un es que poder? mire, don Renato, ese es el problema. En un Estado de Derecho, las cuestiones deben ser equilibradas. Y aquí en Honduras, aunque se dice que la voz de Dios es la voz del pueblo, ¿verdad? En Honduras pareciera que Dios nos dejó por fuera por una sencilla razón. Y es que la misma ley del Congreso, que tanto se ha señalado, establece que los diputados, y de forma general incluyendo el presidente, ¿verdad?, no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica en el ejercicio de sus funciones de carácter civil, penal, administrativo y de cualquier otra índole. Entonces, ellos quedan por fuera de cualquier... Y es por ello... La impunidad que parlamentaria. sí, impunidad, no inmunidad, ¿verdad? Sí. Porque para este tipo de cosas es impunidad, ¿verdad? Inmunidad, perdón. Impunidad lo dijo usted. Sin embargo, vamos a avanzar, ¿verdad? Y es aquí donde realmente la cuestión se vuelve compleja, don Renato, porque la Corte ya se pronunció, no hay una inhabilitación, ya lo dijo en reiteradas sentencias. La renuncia, de una u otra forma, aunque sea inaceptada por el Pleno, no por el señor Redondo, por el presidente, sino por el Pleno, donde debe ser discutida, no inhabilita al señor Narrala por los antecedentes ya del último intérprete de la Constitución. Los actos al margen de la ley realizados por el presidente Redondo y por cualquier diputado no tienen ninguna consecuencia jurídica porque la misma ley les da impunidad. Entonces se vuelve una anarquía prácticamente. ¿Y el Ministerio Público no puede actuar No puede aquí? porque el Ministerio Público lo que hace es investigar los delitos, pero al existir impunidad porque no tienen responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público se vuelve Ok, inoperante. Estamos jodidos, en otras palabras. Así de sencillo. Mensaje final, unos 15 segundos. Bueno, solo quiero pasar un mensaje de los pacientes renales. Me dicen que les dé el número de los abogados. Dice que van a hacer prevalecer esto que es erróneo para ver si les consigue que le respeten el derecho a la salud y todas las acciones que han hecho en la Corte Suprema de Que los Justicia, desconecten, que hasta este momento no les han dado respuesta. Entonces, tal vez le pueden ayudar a los pacientes. Yo creo que en este momento estamos en momentos críticos para el país, en donde un partido que llegó con grandes esperanzas del pueblo hondureño ha demostrado ser más de lo mismo. Ese juego sucio al que están acostumbrados los políticos, pero que el pueblo no se acostumbra, no se adapta, porque no está enfermo igual que ellos, es el que tenemos que parar. No puede ser que se sigan burlando del pueblo hondureño como lo están haciendo hasta ahora. Nexer Mejía. Cerrar diciendo de que el presidente del Congreso tiene las facultades de decidir la agenda
del Congreso Nacional y podrá tener una ley muy presidencialista y que hay que cambiarla y coincido con Renato, pero es la ley que actualmente existe. Y también deja claro que no le tenemos miedo al voto de Salvador Narrala. Nosotros tenemos 50 diputados contra 10 del PSH. Entonces, si son buenos con los números, ahí podemos sacar la cuenta quién realmente tiene el peso político dentro del país. Y las cosas que nosotros hemos hecho como gobierno, me siento orgulloso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, no hemos puesto un tan solo impuesto en estos casi 3 años de gobierno y estamos arrancando con corredores logísticos, sin peajes y un montón de situaciones. Pero a ustedes les conviene reformar esa ley interna para cuando estén en la oposición. Les conviene reformarla ahora para cuando estén en oposición. Así, una vez, hasta me lo dijo en una reunión una vez, uno hay que hacer las cosas pensando en la llanura y no en el poder. Julio, unos 15 segundos. Yo creo que al igual que todos los otros problemas que he mencionado, esto no va a pasar dentro de un mes cuando los diputados han llegado a un acuerdo, que son los únicos que han demostrado una enorme capacidad de resistencia y al final de llegar a acuerdos.